clase. Se me escuchó entrecortado y no pude escuchar lo que el nombre de la clase, por favor. No hay ningún problema, se le tiene frustración, emociones destructivas y ataques de pánico. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Desde México se escucha? Sí. ¿Desde Guatemala se escucha? Fuerte y claro. Y muy bien. ¿Desde República Dominicana se escucha? Sí, se escucha. ¿Desde Panamá se escucha? Sí. ¿Desde la China, Hong Kong y Singapur se escucha? Sí, se escucha. ¿Desde el Chocó se escucha? Sí, fuerte y claro. Ah, ok, gracias. ¿Qué iba a decir? Si se escucha desde el Chocó, se tiene que escuchar. Si pise PNP, escucha, pa. Fuerte y claro, mi canciller. Fuerte y claro. Escucha, se pa. escucha, canciller, clarito, clarito se escucha yo. Perfecto. Frustración, emociones destructivas y ataques de pánico. Como les decía, los seres humanos nos volvemos tan cuadriculados, nos volvemos tan predecibles, que lo que no esté establecido previamente en nuestras emociones y en nuestra mente, nos descoloca, nos desubica. Entonces, no es que yo vengo esperando que la clase empiece a las 9 en punto. Son las 9:05 y no ha empezado. ¡Ay, qué incomodidad, qué fastidio, qué mamera! Como decimos en Colombia. Cuando, es que me invitaron a una cena y yo me imagino el platillo que quiero comer. Y cuando me dicen, no, es que no hay ese platillo. ¡Ay, no, entonces yo no quiero nada, me voy para otro lado! Tenemos la tendencia a crear perfiles y prototipos de todo, ¿sí? Y no dejamos que la innovación, no dejamos que la sorpresa nos inunde. No nos sabemos adaptar a las circunstancias, no nos sabemos adaptar como el camaleón que hemos venido viendo últimamente. ¿Se acuerdan que hablábamos del camaleón? Bueno, entonces en la clase de hoy vamos a ver que los primeros respondientes deben aprender a controlar, sobrevivir y ayudar en casos de actividades extremas, donde ellos mismos son los protagonistas de su misma película. Resulta que la bella Sandra María está cenando en un rico restaurante, está acompañada de Alex Arce y están en una actitud lo más de bonita, y de repente se genera un accidente afuera y hay heridos y tal. No, ellos, ay no, qué pereza, nosotros estamos aquí en nuestra cena, ¿qué nos vamos a incomodar? O de repente dicen, ojo, ¿qué te pasa, Alex? Nosotros somos primeros respondientes, tenemos que salir rápido, vamos rápido, la comida puede esperar, eso a la salida pago, vamos a auxiliar a esas personas. Esa debe ser siempre la actitud del primer respondiente. Esa es nuestra actitud. ¿Por qué? Porque si nosotros activamos nuestro yo interno para auxiliar a los demás, el día de mañana, Dios no lo quiera, si nos toca a nosotros, estamos seguros que alguien nos va a auxiliar a nosotros. Entonces, ¿qué es la frustración? Vamos a empezar hablando de frustraciones. ¿Qué es la frustración? La frustración es otra cosa que un sentimiento desagradable que se produce cuando una persona no se ve satisfecha a no conseguir lo pretendido. Y sucede mucho. Es que voy a conocer a alguien. Uy, no, qué pereza, esa persona no me agradó. No, yo no vuelvo a ese tipo de reuniones. Yo no vuelvo a confiar en la gente. Yo no vuelvo a confiar en esas invitaciones porque qué pereza esa persona. Porque qué pereza, porque qué pereza, porque qué pereza. Entonces, nosotros debemos aprender que debemos darle paso a las sorpresas. Debemos dejar de lado la manera como nosotros pretendemos crear prototipos de todo. Nosotros queremos hacer un prototipo de las personas, queremos hacer un prototipo de las cosas, queremos hacer un prototipo del trabajo, de la comida, de la ropa, de los vecinos, de la ciudad, del país. Todo lo queremos hacer a partir de prototipos. Y no liberamos nuestra mente a conocer cosas nuevas, personas nuevas, formas nuevas de pensar, de sentir y de actuar. En ese orden de ideas,
vamos a hablar sobre las frustraciones de los policías y los servidores públicos. Vamos a empezar a hablar de estos primeros respondientes. Un policía y un servidor público jamás, curiosamente, ellos viven arrestando, los policías arrestan a todo el mundo, pero jamás esperan que ellos sean arrestados. Y lo mismo pasa con el servidor público. El servidor público se la pasa toda su vida atendiendo público, pero jamás espera ser arrestado, jamás espera ser encarcelado y jamás espera ser sentenciado. Qué cosa tan compleja, ¿no? No debe ser nada fácil. Imagínense un policía que toda su vida se ha encargado en detener delincuentes, maleantes, en llevarlos ante las autoridades, en velar porque efectivamente esa persona pueda ser enjuiciada, condenada y que pueda ir a pagar su pena de prisión y que de la noche a la mañana, bueno, por lo que sea, inocentemente porque las cárceles están llenas de inocentes o culpablemente porque cometió un error, termina en una cárcel rodeado de los mismos delincuentes que ayudó a detener y a condenar. Entonces, indudablemente que eso tiene que generar un grado de frustración muy grande en ellos, ¿sí? Ahora bien, aquí empezamos a hablar sobre, bueno, ¿y cómo vamos a trabajar esas frustraciones? ¿Cómo podemos nosotros desahogarnos y sacar ese karma que nos producen las frustraciones? Ahorita me toca que volver a entrar. Qué pena, Diana, pero te apagué el micrófono. Les decía, ¿cómo nosotros podemos empezar a apagar la llama de la frustración que hay en nosotros? Primeramente, hablando con Dios. A Dios sí le podemos decir la realidad de nuestra vida porque Él conoce todo. A Él no lo podemos engañar y con Él no podemos aparentar ni disfrutar ni disfrazar las cosas. Dicho esto, hablar de lo que te pasa con alguna persona de confianza. Luego, primeramente con Dios, porque si no le tenemos confianza a Dios, ¿cómo le vamos a confiar a las personas, a las demás personas? Segundo, un ejercicio que les enseñé el jueves pasado. ¿Quién se acuerda del ejercicio que les enseñé el jueves pasado? Sonreír. Qué bien, qué bien. Usar el buen humor para relajarse. El buen humor es el gran antídoto que nos va a ayudar a nosotros a superar los estados de ansiedad, de estrés, de impotencia, ¿sí? Las frustraciones. Y lo otro, volviéndolo a intentar, aceptando que no somos perfectos, ¿sí? La perfección solamente es de Dios, ¿sí? Y solamente Dios nos la da a través ¿de qué? De caer y volvernos a levantar, de caer y volvernos a levantar. En la enseñanza, desde la praxis, la enseñanza natural de la vida está en repetir y repetir y repetir una y otra vez lo mismo hasta que nos volvemos expertos. Porque una buena preparación alce al servidor un oficial completo, con entendimiento, ¿sí? Y con la capacidad, ¿sí? De pasar de ser un héroe a un criminal en algún momento y no por eso dejarse ahogar, dejarse hundir y quedarse en el asfalto. El profesionalismo que llevamos dentro nos lleva a nosotros a tener la capacidad de levantarnos de las caídas. Todos nos hemos caído en algún momento. Y si hay alguien que no lo ha hecho, felicitaciones. Pero eso no significa que no se prepare por si de repente le va a tocar. Pero es importantísimo tener claridad que la fuerza que hay dentro de nosotros mismos, nuestro yo interno, es esa llama que no permite que se ahoguen nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas, nuestra visión de la vida, nuestra capacidad de saber que nosotros no nacimos para semilla, que nosotros tenemos la capacidad y la grandeza que viene de Dios para ser personas grandes, que si no lo hemos sido antes, pues vamos a seguirlo intentando, vamos a seguir luchando y vamos a alcanzar nuestras metas
por encima de lo que sea, contra lo que sea. Por supuesto, dentro de los términos lógicos, ¿no? Dentro de la sana lógica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad dada por Dios. Y hay ejemplos. Quiero ponerles como máximo ejemplo un hombre maravilloso que en el siglo pasado nos dio una lección grande, que fue Nelson Mandela. ¿Quién no conoce la historia de Nelson Mandela? Sí la conocemos. Qué bien. Luchó y luchó. 20 y pico, 30 y pico de años injustamente guardado en una cárcel por razones políticas. ¿Sí? Y sus contendientes, sus enemigos políticos lo tenían guardado solamente porque sabían que este hombre tenía la capacidad de convertir un pueblo, de transformar una nación, y le tenían miedo y por eso lo metieron allá, bajo la complicidad del mundo entero que no hizo nada. Más sin embargo, un día llegó un hombre que tenía a Dios en su corazón y le dijo, basta ya de tener a ese hombre guardado. Salió Nelson Mandela. ¿Qué fue lo primero que hizo? Es asombroso, es de verdad que a mí me da escalofrío darme cuenta. Lo primero que hizo fue decir, perdono a los que me hicieron daño, perdono a mis enemigos, perdono a esas personas que me tuvieron injustamente guardado, porque primero está mi pueblo y no quiero llenar a mi pueblo de odio y de rencor. Y perdonó al hombre blanco, porque acuérdense que allá en Sudáfrica había esa supremacía del hombre blanco que mantenía al hombre negro esclavizado. Entonces, ¿qué pasó? Lograron llegar a un acuerdo y Nelson Mandela terminó siendo el presidente. Tal vez no lo fue a los 30 años de edad, pero lo cierto es que no se murió sin haber sido presidente de su país y sin haber llevado a su país al progreso y al desarrollo. Entonces, esa es una de las maneras como nosotros podemos ver. Y si él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Porque también le hemos recibido a Dios la capacidad de hacer lo que él hizo. ¿Alguien le quiere hablar? Honorable, alejarse, un aporte. Sí, doctor Alex. Mandela, al salir de la cárcel, hizo un acto muy resiliente, el cual fue que dijo que su frase, si no dejo atrás la ira, el odio y el resentimiento, seguiré siendo prisionero. El hombre se curó totalmente y echó para adelante. Bueno, y fíjese, y ese proceso de resiliencia no lo hizo después de que salió de la cárcel. Ese proceso lo hizo estando en prisión, estando en captura. Fue dentro, en medio del dolor, del sufrimiento, del abandono, en que Dios le permitió a él hacer ese proceso de sanación. Además, porque acordémonos que el proceso de sanación es un proceso interior, en donde no solamente jugamos nosotros, está Dios, que es la otra parte, ¿no? Que es el que nos da precisamente la capacidad para liberarnos del dolor, del sufrimiento, de la frustración y del odio. Ahora veamos cuáles son las frustraciones del personal de emergencias, ¿sí? El personal de enfermería con frustraciones personales, por ejemplo, les toca trabajar día y noche y no tienen nunca tiempo para atender a su familia y cuando menos se dan cuenta sus hijos se han crecido y el marido se les ha ido. Ejemplo. No en todos, pero en la mayoría. ¿Sí? O a nivel de equipo, un compañero que ha sido secuestrado, un compañero que se ha infectado del COVID, un compañero que en una transfusión se infectó de VIH, o esos compañeros que les encanta hacernos la vida imposible por envidia, por egoísmo, por pistantrofóbicos, o simplemente porque no les caemos bien, ¿verdad? Y a nivel institucional, el temor que siempre tiene un servidor público, porque tristemente en los servicios de salud pública de Latinoamérica sucede lo mismo, es ese temor constante de que mañana ya no hay contrato, de que ya mañana no me pagan, de que pasa un mes sin que me paguen, 2 meses sin que me paguen, 3 meses, 4 meses, 6 meses, no sé en el resto de países de América, en Colombia ha pasado eso y sé que en muchos países también, ¿sí? Y por eso esta pandemia del COVID cogió al mundo tan desprevenido a nivel de los sistemas de salud público. Nosotros creíamos que no, que es que las primeras potencias, ellos en una situación de estas
ellos no van a tener problema porque son las primeras potencias, tecnología, tienen toda la tecnología y sí, pero resulta que la tecnología sin el hombre no sirve de nada y eso quedó demostrado. Estados Unidos es el ejemplo. Oh, sorpresa. No tenían estructurado un programa de emergencias para una crisis de este nivel. Y cuando fueron a mirar, no tenían la capacidad de servidores del sector sanitario. ¿Sí? Les faltaban muchos médicos, enfermeras, paramédicos, rescatistas, auxiliares, laboratoristas, etc. Y son las primeras potencias. Entonces, eso nos demuestra que el sector médico, el sector sanitario en el mundo vive en una constante frustración. Es triste, pero viven en esa constante frustración. ¿Sí? Y también viven en cuatro estados de frustración muy fuertes. ¿Sí? La prisa, la frustración, el cansancio y la autocomplacencia o el exceso de confianza, que también afecta a muchos. ¿Sí? Estos cuatro estados pueden provocar... Disculpe, ¿los puede repetir, por favor? Con mucho gusto. La prisa, la frustración, el cansancio y la autocomplacencia o exceso de confianza. Esto a su vez puede originar, ¿sí?, los siguientes estados críticos. No estar atentos a la actividad que desarrollan. Tener su mente lejos de la actividad que desarrollan. Ponerse en la línea de fuego por no estar atentos. Y no tener un muy buen equilibrio, tracción o adherencia. Esto nos enseña, señora. Canciller, por favor, me hace el favor de repetir los estados críticos que desencadenan una mala frustración. Siempre y cuando se comprometa con un arroz clavado. Así será. Ahora sí le digo. Ojos, no tener los ojos puestos en la actividad. No tener su mente en la actividad. Meterse en la línea de fuego. Y no mantener el equilibrio, la atracción o la adherencia. Muchísimas gracias. Por supuesto que esta situación nos debe llevar a dos circunstancias. Ojo con esto. La primera es prepararnos para que aún dentro de una emergencia, tú puedas ser despedido. Por ejemplo, ha pasado mucho durante esta pandemia. Hubo muchas personas que fueron despedidas solo porque no estaban dispuestas a mantener 72 horas de trabajo permanente en contacto con enfermos de COVID. Necesitaban descansar. O porque exigían que les pagaran el salario. Pues entonces, ¿de qué viven sus hijos? Y la otra cosa para la que debemos prepararnos es para activar nuestra resiliencia y no dejar de ser quien somos. Cuando hacemos un juramento hipocrático, no lo estamos haciendo ante las personas, lo hacemos ante Dios y ante nosotros mismos, ¿cierto? Los médicos, ¿hay algún médico acá? Ah, sí, el doctor de la guardia. Creo que ese es el juramento que ustedes hacen, ¿no? También. Ah, y el doctor Rodríguez también está aquí, ¿no? De México. Sí, hacemos el juramento siempre. Perfecto, doctor, gracias. Es ese, ¿no? El hipocrático, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias.
Así que los primeros respondientes deberán aprender nuevas herramientas en el conocimiento del rescate. ¿Cómo se debe realizar el parto de emergencia? ¿Alguien me puede decir? Ya me dijeron, gracias. Antes que nada, tratar de mantener la calma. Pues güey, nosotros no estamos, sobre todo los hombres, como que no estamos, a no ser que sean médicos, no estamos tan preparados, o a no ser que sea papá de 10 hijos, pues como que no estamos tan preparados, ¿no? Antes que nada, tratar de mantener la calma. Si tú no sabes qué hacer, el cuerpo de la mamá y de su bebé, ayudado por la madre naturaleza, se encargarán de todo. Hagamos el seguimiento. Generalmente incluso la misma mujer nos va diciendo, no sea bruto, no me pise ahí, no me apriete ahí. Porque he visto ese caso. He visto ese caso. Es más, yo viví ese caso y el bruto fui yo. Porque comencé a apretar el estómago a ver si ayudaba, que empujando, que a ver si salía rápido el bebé. Por supuesto, eso fue hace unos cuantos años. Ya hoy no soy tan inexperto, pero son cosas que suceden, ¿verdad? Hablamos de que todos somos primeros respondientes, pero siempre hay una primera vez para actuar. Así que, ¿qué hago en un rescate donde no hay maquinaria pesada que ayude a dar velocidad en el rescate de una mujer embarazada con 8 meses de embarazo? Así que, y no hay un doctor en el equipo. Imagínense. Entonces, ¿qué nos toca hacer? O sea, terminamos soplando nosotros. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Imagínense, invito a los caballeros a que en este momento se pongan en ese momento, en ese papel, en esa circunstancia. Y les aseguro que nos vamos a aterrar. Las gallinas somos los hombres. Nos vamos a aterrar, nos vamos no, ¿sabe qué? Ya venga, voy a salir a buscar ayuda y tal, se pierde. ¿Sí? No, yo no sé qué hacer. Entonces, esas cosas son importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Nunca permitas que el miedo te frustre. Tal vez yo no sepa, pero yo debo mantener la tranquilidad. Yo debo mantener la claridad mental y espiritual. Ya, yo les voy a contar una cosa. Yo llevo más o menos bueno, yo soy muy jovencito, obviamente yo soy de los menores acá, tiernito. Yo llevo más o menos unos 20 y algo de años de docencia. Y desde el primer día hasta hoy he hecho siempre lo mismo antes que voy a dictar, antes de ir a una clase. Siempre oro y le pido al Espíritu Santo que me dé sabiduría. ¿Sí? Siempre digo, Espíritu Santo, regálame sabiduría, regálame don de gentes, llena el corazón de estas personas de amor hacia mí para que no vean tanto mis defectos, ¿sí? Para que se enamoren de mi capacidad de transmitir información. El conocimiento viene de ti, yo solamente me dispongo. Ayúdame a no hacer el oso. Y si lo hago, que me ría, ¿sí? Que me ría, así paso disimulado, sin que se dé cuenta. Entonces, siempre lo he hecho, pero siempre digo, no puedo paniquearme, no puedo dejar que el pánico me siembre y me deje como un árbol ahí quieto, estático. No, debo ser activo, debo moverme, debo creer que tengo la capacidad. No soy médico, por supuesto, no soy médico, pero en una circunstancia tengo que hacer lo posible por parecerme a un médico. En lo básico, porque por supuesto uno no puede cometer la irresponsabilidad de ir a atender en una herida, un paso. Bueno, si me toca poner un torniquete, le pongo un torniquete, pero no voy a hacer otras cosas que seguramente me regañarían, como una persona se sienta a ir a alzarla, ¿verdad? Porque puedo estarla dañando. Dejarla en su lugar, pero tratar de acomodarle, tratar de, bueno, lo que ya se sabe. Así que la fuerza de tu interno frustre al miedo. Que tu fuerza interior sea tal que saque corriendo al miedo de ti. No dejar que el miedo nos ataque. Por supuesto, todos sentimos miedo, dicen los actores, y los actores con muchos años de experiencia dicen que ellos siempre, antes de salir a escena, tienen miedo. Y durante el desarrollo de su escena, de su actuación, sienten miedo. Pero a medida que comienzan a actuar, como que comienzan el yo interior comienza a tomar el control de la situación, ¿sí? Y cuando empieza así como con temor,
termina diciendo gracias a todos y los invito aquí arriba a que todos hagamos parte de la escena de la vida. Entonces, pues como que hay que aprenderles a ellos, ¿verdad? Así que, compañeros, los primeros respondientes deberán aprender a mantener la calma para ayudar al interno del compañero que se está rescatando, ¿sí? Nosotros tenemos que activar nuestro yo para ayudar a que la persona que está en el estado de emergencia active también su yo, porque la persona se tiene que ayudar. Yo me acuerdo que cuando yo iba al médico y yo le tenía un miedo al odontólogo y me decía, pero ayúdese, abra la boca, si no, ¿cómo puedo yo ayudarle? Abra la boca, yo, sí, mamola, me mete las pinzas y me hace doler, ¿eh? Pero ayúdese, y tenemos que aprender a ayudarnos. Entonces, pero nosotros, así como tenemos que hacerlo, también tenemos que planteárselo a la persona que está en estado de emergencia. Por supuesto, con humor, con cariño, con amor, con seguridad, con suavidad. Ven acá, mira, no te preocupes, tú tienes una fuerza muy grande, vas a ver que vas a salir con esto y además no estás sola, no estás solo, yo estoy contigo, Dios está con nosotros y entre los tres vamos a salir adelante de esta situación. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que trabajar todo lo que son esas emociones, los temores, el miedo, la incertidumbre, todo deberá ser trabajado internamente para que se pueda seguir viendo y se pueda seguir manteniendo el efecto de ese equipo de rescate. Porque de nada serviría que llegue un equipo de rescate si ninguno toma la iniciativa. Como que todos se miran y se tiran la pelota a ver quién empieza primero, como si esto fuera un juego de fútbol. No, jamás. Por supuesto que aquí sí tengo que decirle a los señores y señoras rescatistas que están aquí, ellos saben mejor que nadie que en los grupos de rescate siempre hay una jerarquía. Y tiene que ser así para que no pase lo que les estoy diciendo, ¿sí? De que todos se tiran la pelota o que todos quieren al mismo tiempo como locos actuar. No, tiene que haber, por supuesto, un orden, una organización. Entonces, siempre hay un comandante, siempre hay uno que está encargado de hacer esto, otra cosa. Cada uno está distribuido en una función, en una acción, ¿verdad? Entonces, no sé si la doctora Consuelo me puede ayudar a aclarar si es cierto eso o no. Bueno, sí, claro, eso es lo que se tiene que hacer primordialmente. Muchas gracias. Ahora bien, recordemos una cosa, compañeros. Mi canciller. Sí, con mucho gusto, doctor Isaías Chalay Barwen, comandante en jefe del Pacífico colombiano. Muchas gracias. Con su venia, si le puede dar el permiso para que en un minuto entren algunas personas que están allí que no pudieron entrar. No, que como sigan. el Sanuri. Que sigan. Hoy no hay clave de acceso. Creo que no les pidieron a nadie la clave de acceso. Sí, está diciendo que están bloqueados, mi querido canciller. Ahí está escribiendo en el chat. ¿Están bloqueados en dónde? Dicen que les sale un mensaje que están bloqueados. No, es imposible. Personas porque... desde Madrid, inclusive un señor habló desde Madrid ahí en el chat. Sí. Yo estaba escribiéndole por el chat también a usted por aquí, indicándole eso para ver si pronto les ayudaba con esa parte. El Sanuri quiere entrar, por ejemplo, la de comunidades negras. Sí. Y Lulú. Pero a ver qué dice aquí. A ver qué instrucciones hay acá. Oiga, lo que puede pasar es lo siguiente. De pronto están ingresando con el link que está abajo. Tienen que ingresar con el primer link que está de arriba, ¿sí? Miren, a ver, es que creo que se había activado un botón que dice bloquear reunión. ¿Sería por eso? Por favor, ¿me ayudan? Doctor César, ingeniero César García, usted que es el experto aquí. ¿Ya entraron? Martín, resiliencia Martín. Que no panda el cúnico. ¿Sí pudieron entrar? Por favor, les preguntan. Porque quité todas las restricciones. No me diga que también les quité la voz a todos. ¿Cómo? No se le escucha.
No se le escucha, doctor Carlos. ¿Qué está comiendo, doctor Carlos? Monse, ¿tú sí escuchas? ¿Y puedes hablar? ¿Están bloqueados? Ay, brutos. A ver, ¿qué dice aquí? Pues ahorita que todos reactiven el micrófono, ¿ya? ¿Ahora sí? Ahora sí, canciller. ¡Brutos! Buenas. Ay, no, ¿se da cuenta? Casi salgo corriendo. Ya iba a dejar a Isaías Chalá a cargo de la clase. Uy, no. ¿Ya ingresaron? Bueno, Están ingresando, Ya ya somos ingresamos. 80. Éramos sí. 71. uy, sí, 81. No, mejor dicho, tocó empezar esta clase otra vez. El problema es que de pronto no falta el residente que dice, no, pero que vamos a empezar otra vez. Bueno. Afortunadamente la clase se está grabando y lo que no hayan grabado, obviamente que lo pueden escuchar y me pueden dar la respuesta. Bueno, pero Ay, José, ya está aquí. silencien los micrófonos. Ya por está aquí favor, iniciado. para continuar. Bueno. 11, ¿dónde íbamos? No. ¿Once no ha podido hablar? Puedo entrar, gracias a Dios. Listo, creo que ya puedo hablar. Sí, hable. Ok, antes de que los compañeros reportaran que no podían ingresar, estábamos comentando de que las personas o las personas que están en primer línea de rescate siempre deben de tomar la iniciativa. Ok, perfecto. Entonces decíamos, las frustraciones no son para los fuertes de espíritu. Acordémonos que nosotros somos cuerpo y espíritu. Pero yo sí le quiero pedir el favor a Joan Nicolás, a Jacobo, a María, a Camilo, a Raúl Mayorga, a Leonidas que apaguen los micrófonos. Es que no quiero apagarlos. Apáguenlos, por favor. Leonor Díaz, Miledis Murillo, Camilo Bugama, Marvin García. Gracias. Vea, ¿sabe qué? Como acto de resiliencia me tocó tomarme un poquito de agua. ¿Por qué me hacen sufrir así? Bueno, entonces íbamos en que la frustración no son para personas fuertes de espíritu. No puede ser. Y acordémonos que a menor espiritualidad, mayor frustración. Ojo, no les estoy hablando de religión. Hablo de espiritualidad, que es una cosa totalmente diferente. ¿Verdad? Cortés Quiñones, Ceci. Ceci, apágalo. Se oyen las ollas. Bueno. Entonces, ojo con eso. A menor espiritualidad, mayor frustración. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad. ¿Y cómo se desarrolla la espiritualidad? Eso lo vimos en la primera clase. ¿Alguien se puede acordar de eso? Ángela Pinto está por ahí. ¿Qué haremos con el canal de moda? Bueno, nuestra espiritualidad se desarrolla hablando con nuestro yo interno. Se desarrolla a través de la espeleología interna. O sea, prendiendo esa lamparita en nuestro interior para que a través del diálogo con nuestro yo interno podamos conocernos, conocer nuestras facetas, conocer nuestras debilidades y conocer nuestras fortalezas. A partir de eso, es que nosotros empezamos a fortalecer nuestra espiritualidad.
Lo otro es la vocación que uno decida tener. Entonces, el que tiene el dogma cristiano católico, cristiano evangélico, adventista, musulmán, hindú, budista, etcétera, etcétera. Pero nuestra espiritualidad es nuestra. La mía es diferente a la de Isaías a la de Monse, a la de Raúl Mayorga, a la de Leonor Díaz. Cada quien tiene su propia espiritualidad y cada quien responde por su espiritualidad. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Hay personas que son capaces de resistir las pruebas más difíciles y otras que se ahogan en un vaso de agua. Ojo con eso. Y eso creo que también lo hemos vivido, ¿o no? ¿Alguien me puede decir si lo ha vivido o no lo ha vivido? ¿Sí? Mire, ustedes no me lo van a creer. Les pongo un ejemplo en el día de ayer. Resulta que cuando yo salgo a la calle, yo llego a mi casa y a mí no me dejan hacer nada si no me desnudo a la entrada de la casa, echo la ropa a la lavadora y métase al baño con agua caliente y full cantidad de jabón. Pues bueno, eso hice como todos los días. ¿No? Esta mañana fui a salir y llega el carro por mí y yo desesperado, ¿dónde están mis documentos de identificación? Oiga, pero ¿dónde está la plata? Pues yo traía plata, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues ¿dónde está? Estaba en la lavadora. Y yo ahogado en un vaso de agua, pero ¿quién me robó? ¿Dónde perdí? Se me perdieron los documentos, la plata, y ahora para sacar documentos, y yo ¿qué? Ahogado en un vaso de agua. ¿Dónde estaba eso? Entre la lavadora. Y por ahí tengo secando los billeticos. Ahí los tengo escurriendo agua y esperando que se sequen para ser reutilizados. Entonces, nosotros nos ahogamos en vasos de agua en cosas simples. Y claro, yo entré también en shock. Y yo, mejor dicho, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces, es algo que nos pasa a todos los seres humanos, pero que nosotros debemos estar preparados. Entonces, ¿yo qué hice? Le dije al más cercano, me prestas para el taxi, me prestas para el carro. Bueno, busqué algún tipo de salida a mi situación. ¿Qué más podía hacer? Ahora bien, preguntémonos lo siguiente. Mejor dicho, vayan contestando ahí. Vamos a hacer la primera pregunta de una vez aquí, en este momento. En el chat. ¿Qué entiendes por frustración? De una vez me van respondiendo. Ya respondió Diego Ulises. ¿Y la espiritista quién es? Espiritista no. Segunda pregunta. ¿Ya respondió la primera? ¿Cómo se llama esta gallina? No me entiendes. Segunda pregunta. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Para todos los compañeros de mi decirles, en mi clase, como es en una hora particular donde seguramente muchos acaban de llegar a su casa, los que quieran cenar pueden hacerlo mientras estamos dictando la clase. No hay ningún problema. Quien quiera comerse un bocadillo, no hay problema. Quien quiera tomarse un cafecito caliente, no hay ningún problema. Lo pueden hacer con toda tranquilidad. Quienes quieran comerse un sándwich, lo puede hacer. Eso sí, me mandan uno a mí, por favor, ¿no? Pero lo pueden hacer. Entonces, ánimo. Tercera pregunta. ¿Para qué no están preparados los policías y los servidores públicos?
Cuarta pregunta. A propósito, ¿está aquí presente esta noche el doctor Daniel Salazar? Doctor Daniel Salazar, ¿está presente? No está, pero bueno, menos mal que sí está Carol Elena. Buenas noches, Carol Elena Ayala, una de las niñas más hermosas de esta región. Pero no está. Bueno, es una persona que quería presentarles, pero no ha llegado seguramente. Cuarta pregunta. Escribe una frustración en el personal de enfermería. Los médicos que están presentes esta noche es el doctor de la Guardia y el doctor Rodríguez, ¿verdad? ¿O hay más médicos? El doctor Alex Arce, ¿está presente o no? Qué frustración, hoy ninguno me quiere responder. Monse es la única que me responde. ¿Se fue la voz otra vez? ¿Nadie me escucha? Brutos, ¿y esto qué está pasando? Oigan, no, algo está pasando. Algo, no, ya me estoy frustrando. ¿Ahora qué pasó? En México sí lo escuchábamos, canciller. Le escucha bien. Escucha. En México sí me escuchan, pero Monse no me escucha y Monse es de México. Bueno, aquí debe haber algo particular que debe ser más bien es como de la señal. Doctor Isaías Chala, ¿usted me escucha? ¿No me escucha? No, él sí me escuchan, pero no pueden hablar, ¿verdad? Ah, ok, no, son ellos. En México sí escuchamos, Ricardo. Sí, no, el problema no es que todos me escuchan, pero el problema está en que, ¿cómo hacemos para reactivarles el micrófono acá? Permitir que los participantes reactiven su propio micrófono. Ok. Ya. Monse, Gracias. ¿ya? Ahí, perfecto. Listo. Listo. Ahora sí, ya podemos hablar. No me hagan eso. Sí, no me hagan ya. eso. Miren, Ya lo voy a salir vimos, con ya. tiempo. Déjenos hablar. Lo que pasa es que Ya, ustedes, ahora sí podemos ustedes hablar. se pusieron de acuerdo para atacar mis resiliencias, ¿sí o no? Para frustrarme esta noche. Y eso que esta noche yo me vine a ver con el uniforme. Ojo con eso. Hoy estoy de guardia. No, profe, Usted nos estaba haciendo frustrar porque no nos dejaba hablar. Nos está censurando. Bueno, ya que no se quieren dejar censurar, estaba preguntando, ¿cuántos médicos hay esta noche aquí presentes? Además del doctor de la Guardia y el doctor Rodríguez. La doctora Consuelo García. Ah, doctora Consuelo. Perfecto. Entonces esta pregunta... Bueno, ya se escucha. Canciller, el doctor Joan Martínez. Doctor Joan, muchas gracias. Bueno, lo cierto es que el personal de médicos no va a responder todavía esta pregunta. Va para los demás. Como primeros respondientes, ¿conocen ustedes el síntoma de Cotard? ¿Y cómo trabajarían con él? ¿Cómo les quedó el ojo? Por favor, canciller, ¿el síntoma de qué? De Cotard.
Por favor, ¿nos repites cómo es cotar o cortar? Cotar. Se lo voy a deletrear. Casa, obrero, Tomás, árbol, reloj, dinero. Cotar. Don Joan Nicolás Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, canciller. Lo he notado muy serio hoy. ¿Qué pasa? No, escuchándolo, solo lo escucho. Bueno, ¿usted sabe qué es el Canciller, por síndrome de favor, Cotard? repite la pregunta. Como primeros respondientes, ¿conocen el síntoma de Cotard? Sí, señor. ¿Sí lo conocen? Ah, claro, ya lo buscaron en Sí. Google. Ya lo buscaron en Google, les di tiempo. No, perdieron el año. Ya lo buscamos en Google. Yo sabía. Bueno, lo cierto es que atrás decíamos nosotros, a menor espiritualidad, mayor frustración. Y decíamos que para los fuertes de espíritus, no cabe la frustración. Bueno, ¿ustedes han visto la película de los muertos vivientes? Que está tan de moda, Resident Evil. Hay alguien que tiene un sonido muy fuerte. Raúl Mayorga, por favor, cierre el micrófono. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, en el mundo, como la canción, en el mundo siempre hay que, en el mundo en que yo vivo siempre hay 4 esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Nosotros salimos a la calle y encontramos muertos vivientes en la calle. Gente que deambula de aquí para allá y de allá para acá. Gente sin futuro, sin esperanza, sin visión, sin deseos de vivir. Les da lo mismo caer sentados que de pie. Lamentablemente, así está nuestro mundo, así está nuestra sociedad. Entonces, el síndrome de Cotard no es otra cosa que le voy a dar el placer a la doctora Consuelo que nos lo diga. Sentirse que están muertos. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Es ese sentimiento, esa sensación y esa convicción de negación. Son personas que se viven negando y son personas que creen que están muertas y son personas que incluso llegan y cogen y se meten el dedo aquí y se sacan un ojo porque están convencidos que no tienen ojo, o llegan y se cortan un brazo porque dicen, no, es que no tengo brazo, ahí no está el brazo. Ese es el síndrome de Cotard. Es un síndrome de negación. Nos negamos, ¿sí? Y por eso les digo que la película esta de los muertos vivientes precisamente es eso, es la negación que hay. Y día a día está sucediendo más. Le pongo un ejemplo para las personas que lastimosamente han caído en la drogadicción y han llegado al punto de utilizar este alucinógeno que se llama Cocodrilo, creo que se llama. ¿Sí? Cocodrilo. ¿Qué hace eso? Comienza a podrir a las personas y hace que se le comience a caer los miembros, los órganos de su cuerpo. Y a ellos no les importa, ellos están convencidos que están bien. Y están convencidos y no les da dolor. Bueno, yo creo que no les da dolor porque que les diera dolor, carajo, no lo harían. Pero bueno, puede más la falta de espiritualidad, el estado de ignorancia y el estado de negación que su propia sobrevivencia. Entonces ahora aquí la pregunta es, como primeros respondientes, ¿cómo trabajaríamos con una persona con un síntoma o un síndrome de Cotard? Y aquí le voy a pedir a nuestro preferido, el doctor Carlos García, que nos diga, doctor Carlos, ¿cómo actuaría usted como primer respondiente en donde la persona que está en ese estado de crisis, la persona que está en un estado de emergencia, sufre el síndrome de Cotard?
Líder, teniendo en cuenta que una persona que cree estar muerta, incluso al punto de sentir que su olor es putrefacto, pues yo diría que lo primero que tengo que hacer es llegar a esa persona, ¿sí? Acercármele diciéndole, mira, hueles tan bien, yo me acerco a ti con toda naturaleza, no hueles a nada, tú estás bien, tú vas a estar mejor, ¿sí? Una forma de decirle a él que no huele feo, si yo me le acerco a él y le doy un abrazo y digo, ven, cálmate, no te preocupes, estás bien, vas a estar mejor, tú no estás muerto, estás vivo, mira, yo te estoy tocando, estamos hablando, estás escuchando, tú estás vivo, ¿no? Porque obviamente, pues, es lo que más o menos puedo mirar más o menos pues, para una idea de lo que creo yo frente al tema de síndrome de Cotard. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Ángel Nava de España, por favor encienda su micrófono y denos su respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Lo escuchamos muy bien. Ok, buenas noches, doctor. ¿Cómo está y grupo? Mira, yo creo que para actuar, desde mi óptica, para actuar ante una crisis, una persona que padece el síntoma, es como lo decimos nosotros en Venezuela, ponte en sus zapatos, es ponernos en los zapatos de ellos, asumir la posición y la percepción que ellos pueden estar asumiendo en ese momento y abordarlo desde la óptica de tratar de manejar sus propias emocionalidades y hacerles entender de que con todo y que ellos puedan asumir la condición en el que ellos puedan sentirse en ese momento, nos importan, siguen vivos, tienen una actitud, deben de asumir una actitud positiva ante la vida, de manera de hacerlos reaccionar y que ellos accionen de una forma proactiva. Creo que el síndrome del Cotard tiene mucho que ver con ese nivel de identidad que pueda tener cualquier sujeto ante el contexto social en el cual se está desarrollando. Perfecto, doctor. Que tiene que ver mucho con ese nivel de emocionalidades. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Quisiera hacerle la misma pregunta al doctor Rodríguez de México. Claro que sí, buenas noches. Ante una crisis de un paciente con un síndrome de Cotard en la que está negando, ante todo no hay que discutir con él, hay que escucharlo y hay que mostrarle contención. Es decir, jamás discutir con alguien porque es como estar con un borracho. Si uno le empieza a dar negación, caemos en el juego y lo que tenemos que hacer es escucharlo, estabilizar el momento de la crisis para posteriormente dar los cuidados secundarios. Eso es lo que probablemente se haría y lo que en alguna vez he manejado, como alguna vez fui paramédico en personas que intentaban, tenían unas acciones violentas. Entonces, ante todo, tratar de ponerse en los pies del paciente, escucharlo, contenerlo y jamás contradecirlo. Es muy importante, porque si no vamos a generar más violencia. Bueno, canciller, un permiso, canciller. Todo. Permiso, canciller. Sí, señor. Para hacer una acotación. Bien, pues, siga. Muy buenas noches. Para agregar un poco a lo que han expresado quienes han intervenido anteriormente, a mí me parece que esas personas que tienen esa problemática, uno tiene que acercarse a ellos y mostrar unas actitudes positivas de tal manera que los vaya llevando a que ellos vayan cambiando ese comportamiento que tienen. Por decir algo, una persona que se mantiene todo aburrido, entonces uno ver cómo lo convoca a algunas actividades donde él vaya cambiando esa actitud y eso permite poco a poco ir mejorando esa problemática que posee. Perfecto, muchísimas gracias. Canciller Osoria de la República Dominicana. ¿Quién puede, doctor Osorio? Fíjense, lo primero que debemos hacer es conectar con el sistema límbico de ese paciente. Ese paciente ha perdido los mecanismos de afrontamiento, de manera que nosotros debemos llevarlo a través del sistema límbico a la seguridad, a conseguir esos pilares de la seguridad y acompasar ese paciente para irlo llevando a que sea consciente del estado que él está, o sea,
que haya una transición de esa negación que él tiene hacia una positividad. Eso sería entonces una intervención en crisis y ya habrían más psicoterapia y ese tipo de cosas de psicología de emergencia para poder hacerlo primero consciente de que él no está en ese estado que él percibe que está, o sea, para que tenga una percepción adecuada de riesgo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Quisiera que en un minuto el doctor Prado de la Guardia también nos contara desde su experiencia como psicólogo, médico psicólogo, cómo actuaría frente a una persona de esas en un estado de emergencia. Mire, lo primero es tener presente que este síndrome puede corresponder a un trastorno delirante. Por tanto, discutir con el paciente o tratar de persuadir al paciente no va a tener un resultado favorable y podría generarle a la persona que trata de hacer la intervención un sentimiento de frustración porque no va a haber forma de reducir esa manera de pensar. Por tanto, hay que seguir actuando, tratando de que la persona pueda visualizar que sí está, pero sin tratar de convencerlo de que no es cierto lo que piensa. Y lo segundo es tener presente que la psicoterapia en el trastorno delirante, en los trastornos psicóticos, no funciona. Por tanto, hay que seguir trabajando con la persona para tratar de llevarla a que reciba la atención. Después de que logra reducirse su estado de ideación irreductible, de ideas irreductibles, que es la sensación de estar muerto, de no tener órganos, ya se empieza a trabajar para que la persona tenga una autopercepción de lo que realmente está. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Quería preguntarle al doctor Carlos García si él tiene algún hermano gemelo. Hermano gemelo, no señor, lo que pasa es que estoy conectado por la computadora y por el celular porque... con razón. Es que lo estamos viendo en dos pantallas, es que para que ustedes no sepan, aquí hay un equipo detrás de cámaras que está monitoreando quiénes están en clase activos, quiénes tienen las cámaras encendidas, quiénes no, quiénes están participando, porque pues de eso depende la certificación que se les da. Entonces me están informando que hay el doctor Carlos García y hay o un hermano gemelo o un clon. Entonces, ahora ya sabemos que es el clon es el computador que clonó al Perfecto. Sí, yo puedo hablar. Todos podemos hablar. ¿Quién me está hablando? Yo soy Dayana Pilgrim. Muy buenas noches. Dayana, buenas noches. Sí, yo creo que a todos se nos olvidó hablar un poquito de que habría que mirar a este paciente también con medicamentos. Entonces, personalmente pensaría que esta conducta tiene un componente emocional. Entonces, podría pensarse en un antidepresivo, en un antipsicótico o cualquier tipo de medicamento para ayudar. Dayana, perdón. Eso estaría muy bien, pero acordémonos. La pregunta es, ¿qué haría el primer respondiente? Y un primer respondiente, si no es médico, no tiene la posibilidad de prescribirle a una persona un medicamento. Eso hay que tener. Yo quisiera... En mi caso, Ángela Pinto me pidió el uso de la palabra muy rápidamente porque se nos va el tiempo. Sí, es que en mi caso soy odontóloga y pues yo también tengo posibilidades de prescribir. Y creo que un profesional del área de la salud debería tener previsto en una primera reacción, en un tema de estos de emergencia, de caos o de pánico, pensar en este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que podría pensarse en llevar este tipo de ayuda. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Lo que pasa es que de todas maneras era bueno plantear que no siempre en los grupos de rescate está presente un médico
¿sí? Para que pueda prescribir eso. Los rescatistas, incluso los paramédicos, creo que no no pueden prescribir este tipo de medidas. Canciller. Pero vamos a tratar, le doy a la última palabra en este momento a Ángela Pinto, que ya la había pedido. Y luego sí, continuamos y más adelante les doy el uso de la palabra. ¿Sí? Exacto. Yo, ¿qué haría como primera respondiente? O sea, a mí este tema me tiene sudando, porque jamás en la vida había escuchado un síndrome como estos. Y yo como primera respondiente, para empezar, si no me he enfrentado a una situación y ya estoy temblando y estoy sudando, no me imagino cómo es estar enfrente realmente de esa situación. Entonces, ¿qué digo yo como una normal terrícola, simple comunicadora social que no sabe nada de medicina? Que es muy importante tener primero el control propio. O sea, literal, estoy sudando, sentí como fastidio, como asco, me empezó a picar la nariz. Entonces creo como primera respondiente que el primer acto de control que yo debo tener es conmigo misma. Y si la clase aquí la evaluaran por la reacción, yo creo que ya me rajé porque estoy paniqueada con el tema. Entonces sí es muy importante ver realmente en la acción cómo actuaría uno. Y creo que el primer mensaje, o sea, excelente a los médicos y paramédicos que hablan con una naturalidad del tema, pero a nosotros los terrícolas normales, claro, la primera respuesta es controles, porque definitivamente si no hay control y si uno no tiene en la cabeza claro cuál es la ruta a seguir, sencillamente nada, termina loco también. Ok, esto, gracias por su aporte, Ángela. Yo Esto, quiero, canciller, yo quiero decir algo. no voy a dar la palabra en este instante porque se me está desviando la clase. Sencillamente les quiero decir, con estos ejemplos que se vieron hasta el momento, que no todos estamos preparados para ver una persona con emociones destructivas. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante. Más allá de esto es que los equipos de rescate deben ser multifuncionales. ¿Qué quiero decir? No todos pueden hacer lo mismo. Aún en los equipos de rescate no todo el mundo está preparado. Aún creo que dentro del cuerpo médico habrán médicos que no son capaces de manejar este tipo de personas con estas emociones destructivas, ¿verdad? Porque más allá de su conocimiento y su ciencia, están ellos como personas y como individuos, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno dice, no, yo soy primer respondiente, yo ya estoy listo para atender todo. No, es que yo ya no puedo hacer todo, yo ya soy capaz de todo porque soy primer respondiente. No, estamos equivocados. Y la prueba de eso es que estoy seguro que el 70% o más del personal del cuerpo de rescate, de los diferentes órganos de rescate que están en esta clase hoy, nunca habían visto estos temas. ¿Sí? Desde la manera como nosotros nos estamos enfocando desde la biopsicoespiritualidad, ¿verdad? Y es muy cierto, no todos estamos preparados para manejar esos temas. Entre otras cosas, porque yo no sé si la persona me va a llegar a hablar con él, yo no sé si la persona me ponga cuidado. Parte de que la persona está muerta, cree que está muerta, luego no oye, no escucha, nada, asumo, ¿no? Entonces, es importante. Ahora bien, ¿qué es una emoción destructiva? Es un desequilibrio interno que las personas que lo padecen siempre suelen lastimar a toda aquella persona que le permite actuar en ella misma. Ojo, esto nos hace presumir que una persona con el síndrome de Cotard puede ser violenta. Y ahí viene otra cuestión. ¿Estamos preparados para actuar y atender a una persona violenta? ¿Y qué tal que la persona nos haga con un cuchillo, con un arma de fuego, qué sé yo? Nosotros no lo podemos saber, ¿verdad? Ahora bien, una persona con síndrome de Cotard puede desequilibrar un equipo, puede desarmar grupos de trabajo y son altamente emocionalistas. Pero les voy a contar un cuento. A veces estas personas con síndrome de Cotard no se dejan notar. Me salió en rima. No se dejan notar. Existen casos documentados de personas con síndrome de Cotard que pasan aparentemente como personas normales y son muertos en vida. Son muertos en vida. Entonces debemos tener en cuenta eso. Ahora, ¿cuál es el biopsico de un destructivo o de una persona
con emociones destructivas. ¿Sí? Hay que entender que los primeros respondientes deberán ubicar a estas personas en el equipo, ya que son altamente peligrosas. Manejan las siguientes emociones: enojo, ansiedad, orgullo, sentimiento de culpa, y les gusta llamar la atención. Incluso podrían llegar a ser confundidos con el síndrome de bipolaridad. Las emociones destructivas que señalan un problema espiritual son el enojo. Ojo, el enojo, que incluye irritación, amargura, resentimiento, envidia, celos, etc. La ansiedad, que incluye temor, preocupación, angustia y estados de tensión. El sentimiento de culpa incluye inseguridad, ineptitud, inferioridad y vergüenza. Ahora bien, el enojo con sus características indican una meta bloqueada. La ansiedad indica una meta incierta. Y el sentimiento de culpa indica una meta inalcanzable. Perdón un segundito que me están escribiendo aquí algo. A ver, me están diciendo que las respuestas se están yendo al chat del doctor Ángel Navas. Sí, ya las mías se fueron al doctor Ángel Navas, pero ya se las mandé por el chat del WhatsApp. Doctor Ángel Navas, por favor, devuélvale las respuestas al doctor de la guardia. Por Las favor. mías también, ¿sabe? Resiliencia. Ya están devueltas todas. Inclusive con intereses. Eso está muy bien. Bueno, decimos, ¿por qué una emoción destructiva se contagia? Ojo, y aquí estoy hablando en particular, como quiera que todos ustedes son primeros respondientes, les estoy diciendo, ojo con esto. Dentro de un equipo de emergencias críticas deberán inmediatamente ubicar, identificar, ponerle atención y apartarlo y brindarle ayuda a algún compañero, algún componente de ustedes que esté bajo estos estados. Porque ellos pueden desequilibrarles a ustedes. Que llegara la ¿Qué? Porque ellos pueden desequilibrarles los equipos de rescate. Bueno, ya los desactivé. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? En los equipos de rescate también puede haber personas en estos estados. Debemos estar muy pendientes. Nosotros, entre todos los grupos de rescates, debemos cuidarnos. Así muy rápidamente, ¿dónde está mi asistente? ¿Dónde está mi asistente de México? Se me perdió. De todos. Es una niña muy linda de México.
que es la que nos ha estado ayudando. Ah, Aquí ando. Lindsay, pero no, ¿qué pasa? Lindsay, tú que trabajas en los equipos de rescate de allá de México, dime una cosa, ¿cuál es como la consigna entre ustedes y sus compañeros? Primero, protegernos a nosotros, estar seguros de que estamos seguros nosotros, y una vez que nosotros tenemos toda la situación, digamos, controlada a nivel personal o individual, ya podemos prestar auxilio. Pero si cualquiera de nosotros por alguna razón pierde ese balance, pues justamente necesita recibir atención primero. Okay. Entonces, luego es cierto, un profesional o respondiente con esta actitud interna podría destruir a muchos del equipo. Lo que el jefe del equipo, lo primero que va a hacer es apartarlo, hacerlo a un lado y ponerlo en atención. Por supuesto, no haciéndolo sentir como que fue descalificado, rechazado, desplazado, sino colocándolo aún manteniendo funciones, haciendo cosas que estén por fuera de lo que el equipo puede hacer sin que afecte al equipo y sin que afecte a los estados de emergencia de las personas que requieren ese servicio. Tenemos que tener eso supremamente en cuenta, ¿sí? Acordémonos que tus emociones destruyen tu interno. ¿Cuántos de nosotros no han tomado en algún momento una rabia de esas que, mejor dicho, nos termina haciendo romper el pantalón, la camisa, los zapatos, el pocillo, el celular? ¿Cuántas personas por causa de una rabieta han terminado con un infarto? ¿Sí? Ojo. Ojo con eso. Hasta mañana, mamá. Ya. Por favor, estar muy pendientes del micrófono porque me desconectan y pierdo tiempo mientras los logro silenciar. Las emociones destruyen nuestro interno, ¿sí? Decimos que los monstruos sí existen, viven en nuestro interior y se llaman emociones negativas. El miedo, la tristeza, la ansiedad, el orgullo, la culpa, la soberbia, el egoísmo, el apego, la envidia, los celos, ese ego terrible que inunda el interior del ser humano, ese sí que nos lleva a una crisis. Entonces, en ese orden de ideas, imaginémonos nosotros cómo actuaría un primer respondiente con estos síntomas. Una persona orgullosa, soberbia, egoísta, envidioso, celoso, miedoso, ansioso. ¿Ustedes sí creen que una persona de esas puede servirle a una persona que esté en un estado de emergencia? Creo que no, ¿cierto? Y por el contrario, le puede estar haciendo un gran daño. Acordémonos que nosotros, siendo primeros respondientes, somos un chaplain, somos un capellán en potencia, ¿sí? Y nuestra obligación es tener la doble capacidad de llevarle asistencia humana o, bueno, física, perdón, a la persona que está en este estado, bien sea que esté herido, que esté atrapado, lo que sea, y asistencia espiritual, porque tenemos que ayudarle a activar su yo interno. Sí. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, ay, ¿por qué siempre prenden el micrófono? En ese orden de ideas, nosotros somos un capellán. El concepto de capellán que se tiene en América se lo dieron a los sacerdotes, a los pastores, a los, ¿sí? a los líderes espirituales. Resulta que no, ellos son ministros de la palabra. El verdadero capellán es un profesional, no porque necesariamente tenga que tener un título profesional, sino porque se ha preparado para ser capellán. Quiero decir, se ha preparado para ser una persona que asista físicamente a una persona en estado de emergencia y que la asista espiritualmente. ¿Cómo? Activando su yo.
su yo interno, llevando a la persona a que maneje sus estados emocionales y le genere seguridad, ¿sí? Casi que un capellán es un coach en potencia, ¿verdad? Simplemente está ahí para escuchar, para sugerir, para apoyar, para que la persona se sienta acompañada. Pero realmente la fuerza para seguir adelante sale de la persona, del interior de la persona. Entonces, tenemos que recordar muy bien eso. Acordemos que si tenemos la capacidad de destruir, entonces también tenemos que tener la capacidad de construir. ¿Cómo podemos superar emociones destructivas? Acordémonos que las emociones siempre van a estar ahí, hacen parte de la naturaleza del ser humano. Los servidores como oficiales confiables y en este caso multifuncionales deberán aprender a ayudar a personas de su propio equipo en las emociones, traumas, espiritualidad y sobre todo la confianza en ellos mismos. Aquí es importante y este pedacito, este capítulo, estamos trabajando mucho lo que tiene que ver con nosotros como equipo. Aquí se está formando un equipo de resilientes, un equipo internacional de resilientes. Pero no significa que, ay, no, yo conocí a Lindsay y le dije, no, ella es mi asistente y tal. Y mañana si te veo no te conozco. Oh, yo voy a querer obviamente construir una bonita relación, una bonita amistad con ella. Lo mismo con Luis Fernando, con Luis Osorio de República Dominicana. Yo voy a querer con todos ustedes, con Monse, con Manuel Martínez, con Diego Ulises, ¿verdad? Con Arturo Tinajero, con todos ustedes, ¿sí? Voy a querer construir una relación porque ya hay algo que nos une, ya hay algo en común. Ayer no me conocían y yo no los conocía. Hoy somos hermanos resilientes. Hoy entendemos que tenemos una misión supra, por encima de nuestras profesiones. Tenemos una misión supra, y es la de servir. Pero para servir hay que saber servir. Y hoy ya estamos recibiendo información y competencias que nos van a ayudar a ser mejores frente a una circunstancia. Y vamos a ir aprendiendo a dejar nuestros egos a un lado. Porque los egos lo único que hacen es atarnos. ¿Sí? Es como la colombina que la bruja le da al niño para robárselo, para comérselo. Así es el ego. Siempre nos está dando caramelo. Es que yo soy el doctor, yo soy el doctor. Y yo quiero que todo el mundo me diga doctor. Y aparte de eso, yo quiero, siendo de unos 50 centímetros, de 2 metros de altura, y fuera de eso levito, y fuera de eso, mejor dicho, soy más papista que el papa, y fuera de eso, todo el mundo me tiene que decir, señor doctor, su merced, embajador, y fuera de eso yo, no. Nosotros debemos aprender que nosotros nacimos sin nombre y apellido. Y nos vamos de este mundo sin nombre y apellido. Luego, ¿para qué tenemos que andar cargando tantas maletas en la vida? Seamos livianos. Vayamos en este viaje llamado vida, que es tan hermoso, vayamos livianos de maletas. No me los imagino ustedes, bueno, las damas un poquito sí. Yo no me los imagino ustedes yendo a un viaje de vacaciones con 20 maletas de 30 kilos cada una. Qué pereza. Les aseguro que se terminó el viaje y si usaron 3 pantalones fue mucho. El camino de la vida se debe cargar liviano porque se disfruta más. Es más bonito cuando la gente no necesita decirte doctor, pero te dice por tu nombre con cariño, con respeto. Martín. Hola Martín, ¿cómo estás? Qué rico. Hola doctor Martín, ¿cómo está? No. Dejemos a un lado esos egos que no construyen, que no nos aportan absolutamente nada. ¿Sí? El valor de las personas no se mide ni en sus títulos ni en su capital, se mide en su actitud, en ese compromiso que tú tienes con Dios y con la vida de servirle a tus semejantes. Acciones que te ayudan a liberar tus emociones destructivas, por supuesto. Las emociones destructivas destruyen tu interno, lo decíamos. Entonces hay que aprender, antes de hablar, escuchar.
Antes de gastar, gana. Antes de orar, cree. Antes de escribir, piensa. Antes de rendirte, inténtalo. Y antes de morir, vive. Vive. Porque esta es una oportunidad única que tenemos. No se va a repetir. Así digan lo que digan. De pronto, sí, resurrección de pronto en 50.000, 100.000, 200.000 millones de años, no sabemos. Pero lo cierto, este regalo que nos dio Dios de vivir, tenemos que vivirlo a plenitud, con ganas, con gusto, como si fuera el último de los días y como si fuera el primero, creyendo que siempre hay una oportunidad y sobre todo hay la oportunidad de vivir hoy. Mañana no sabemos. Entonces, aprendamos a vivir. Disfrutemos viviendo aún en medio de las circunstancias. Este último año no ha sido fácil para nadie. Seguramente muchos hemos tenido que vivir situaciones económicas complejas por causa de la pandemia. Seguramente no hacemos parte de ese pequeño y selecto grupo de personas adineradas y capitalistas que se han podido sostener en base a sus inversiones, sus ahorros, sus capitales en bancos. Pero dice el proverbio chino, así yo tenga 50 hectáreas cultivadas de arroz, solamente una taza me puedo comer en cada comida. Entonces, ¿cuál es mi afán de querer tener inmensidad de grandes cantidades de dinero? Igual no me las voy a gastar todas al tiempo. Y a veces, estas emociones destructivas me llevan a ser tan tacaño que no gasto ni siquiera, que no invierto ni siquiera en mí. Y cuando ya quiero, ya una enfermedad o la edad no me deja comer. O como y ya me toca es como cositas así, verduritas y cositas así. Oh, ¿y qué pasó con ese taco al pastor, con esa enchilada, con ese sancocho de cerdo ahumado, con ese arroz clavado, con esas ricuras de comida? No, nunca las disfrutamos porque, pues no, como que no. O aquel que tiene 50 pares de zapatos y los tiene ahí guardaditos y, oye, y esos zapatos no son para una ocasión especial, no, para una ocasión especial. Y resulta que llegó la hora de la muerte y tampoco le pusieron los zapatos porque ¿cómo vamos a meter los zapatos allá? No, pues se va sin zapatos y los zapatos más bien los regalamos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a botar los zapatos si están nuevos? Y si, ojalá si son unos Ferragamo, ¿cómo vamos nosotros a mandar eso para el hueco? Entonces, ojo con esto. Antes de hablar, escucha. Antes de gastar, gana. Antes de orar, cree. Aprende a creer. Cree en ti mismo. Tú eres una potencia. Tú eres una grandeza. Tú eres el ser más grande de este universo. Tú eres más fuerte que una bomba atómica. Entonces, aprende a creer en ti. Y aprende a creer en ese Dios que te dio vida, que te formó, que te dio esta oportunidad única de vivir. Antes de escribir, piensa. Antes de rendirte, inténtalo. Seamos resilientes. Si 100 veces me caigo, 100 veces me voy a levantar, pero no me doy por vencido. Y antes de morir, vive. Y personalmente le doy tantas gracias a Dios que me esté dando la oportunidad de vivir compartiendo con ustedes, porque para mí esto es vivir, ver su rostro, ver unos rostros hermosos, como el de todas estas niñas y estas damas y estas señoras bellas que están aquí, y cuando sonríen frente a algo que yo digo, ay, me hace sentir que estoy vivo. Cuando Monse hace esa sonrisa y, ay, gracias, Monse, me estás regalando un segundo de vitamina para seguir dictando la clase. Nos vamos a preguntas. Segunda etapa de preguntas, muy rápidamente. ¿Qué entiendes por emociones destructivas? Mientras yo me como mi galletica. Segunda pregunta. ¿Cómo actúan las personas con emociones destructivas?
¿Me podría repetir la pregunta, perdón? ¿Cómo actúan las personas con emociones destructivas? Robinson, buenas noches, no lo había saludado antes. Saavedra. Sí, señor. Robinson Saavedra. Los dos Robinson, juntos. Ah, bueno. Don Armando Olave, también buenas noches, que creo que no lo había saludado. Tercera pregunta. Buenas noches, señor. Gracias. Erika, no te había saludado. ¿Cómo estás de bonita? Que tu esposo La segunda, disculpe. No me va a pegar. ¿Cómo actúan las personas? ¿Cómo actúan las personas con emociones destructivas? Lorena, tampoco había saludado a Lorena. Buenas noches, Lorena. ¿Cómo estás de bonita hoy? Muchas gracias. Israel, buenas noches, no te había saludado. ¿Cómo estás de guapo hoy? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno. Preferiría no considerarme guapo. Creo que eso no tiene ningún mérito. Qué bien. Quiero ser inteligente. Muy bien, eso se llama dejar el ego a un lado. Felicitaciones. Tercera pregunta. ¿Se la repito o ya la respondieron? ¿Qué tienes que hacer en tu equipo para controlar a las personas destructivas? Don Manuel Martínez, también buenas noches, que no me había saludado. ¿Qué tienes que hacer en tu equipo para controlar a las personas destructivas? Doña Cruz María Palacios, es un gusto saludarla. Cuarta pregunta. Explica cómo destruye tu interior una emoción destructiva. Explica cómo destruye tu interior una emoción destructiva. Repítela, por favor, la última pregunta, si está. ¿Cómo destruye tu interior una emoción destructiva? 10 segundos. Y va contando. Bien. ¿Qué es un ataque de pánico? Un ataque de pánico es un miedo intenso que hace que tus emociones físicas, que tus reacciones físicas graves, aun cuando no existen aparentemente, que hace que tus emociones, que tus reacciones físicas se vuelvan graves cuando no tendrían ninguna razón de serlo. Dicho de otra manera, es un miedo terrible a algo que no existe, que solamente está en tu mente. Algo que te hace ver cosas que no están y lo peor, las hace ver tan reales que tú terminas creyendo. Entonces, es un sentimiento o una intenso que provoca reacciones físicas reales y hasta graves. Y aun cuando no existe una causa aparente o un peligro real, la persona
actúa de una manera que llamamos incluso paniqueada. Creo que le dicen así, ¿verdad? En algunos países. Entonces, ¿cómo ayudar durante un ataque de pánico? Olvídate de querer entender la circunstancia de la persona. No juzgues a la persona. Pregúntale si necesita ayuda. Diles que tú estás ahí para él o ella. Invítalos a que ellos sientan tu respiración. Otórgales espacio, no los acoses, no los ahogues, no los arrincones. Evita ciertas frases que pueden generar, por el contrario, una mayor explosión emocional. Intenta, sin ser tan directo o directa, dale un abrazo de comprensión. Ora por la persona. Y en cuanto puedas, ponlo a las órdenes del servicio médico, de un especialista, de un paramédico, etc. Ahora bien, ¿cómo controlamos un ataque de pánico? Por un lado, evitando la hiperventilación. En un ataque de pánico, la respiración es tan irregular que llega a producir hiperventilación, factor que agudiza y prolonga los síntomas del ataque. Pero que... Sí, ustedes ya saben qué, ¿no? Algo así. Enséñale a respirar solamente por la nariz. Así evitas que ingrese oxígeno excesivo a su organismo. Entran 4 y salen 8. Ya saben qué es, ¿no? Inhala en 4 tiempos y exhala en 8. Inhalas y botas el aire muy despacio. Concéntrate en los tiempos. De esa manera evitan las ideas hipocondríacas propias del ataque. Repite el ejercicio las veces que sea necesario. El ataque se pasa, se lo aseguro. Y aquí los expertos no pueden dar fe de eso. Un ataque superado de esta forma te dará la seguridad de que puedes controlar y podrás controlar futuros ataques hasta el punto que llegará el día en que podrás decir, superé esta situación, podré ayudar a otros. Ahora bien, ¿cómo detecto el ataque en mi equipo, el ataque de pánico? Todo servidor primer respondiente deberá aprender y educarse en esta materia, pues esto le ayuda a salvar vidas en el equipo, incluyendo su propia vida. Los síntomas de un ataque de pánico son cognitivos o emocionales. Preocupación constante, temor generalizado, pensamientos negativos, sensación de irrealidad y dificultad para concentrarse. Los fisiológicos: palpitaciones, taquicardia, presión en el pecho, dificultad para respirar, molestias estomacales, sudoración, tensión muscular, mareos, sensación de hormigueo, visión borrosa, bueno, en fin. De comportamiento: inquietud, insomnio. Y las situaciones de miedo.
¿Qué es tu ataque qué es tu alarma de pánico interior? Así como tú pones una alarma para despertarte, así mismo deberás poner tu alarma interior para no morir. ¿Qué es tu alarma de pánico interior? Tu fe y tu esperanza. Ojo con eso. Tu alarma de pánico interior deben ser tu fe y tu esperanza. Preguntas. Primera pregunta. ¿Qué es un ataque de pánico? Segunda pregunta. ¿Cómo controlo el ataque de pánico en una emergencia? ¿Cómo controlo el ataque de pánico en una emergencia? Tercera pregunta. ¿Cuáles son los 3 síntomas de un ataque de pánico? ¿Cuáles son los 3 síntomas de un ataque de pánico? Cuarta pregunta. ¿Cuál debe ser mi acción con una víctima con síndrome de Cotard? Ojo con la pregunta. Ojo con la pregunta. Metodología de la comprensión. ¿Cuál debe ser mi acción con una víctima con síndrome de Cotard? Quiero agradecerles inmensamente a todos ustedes que en el día de hoy hayan permitido que la clase haya llegado hasta esta hora. Quiero ofrecerles inmensas excusas para aquellos que de pronto, bien sea por sus ocupaciones, bien sea por su trabajo, bien sea porque están cansados y con sueño, o bien sea porque son poco resilientes, de pronto se han podido incomodar con esta clase. Quiero agradecerles muy en particular porque hoy es la última clase que yo les doy a ustedes. A partir del día lunes, los instructores del Homeland Security Service desde los Estados Unidos de Norteamérica, al mando del señor Teniente General y Comandante en Jefe de la U.S. Christian Chaplain, el doctor Andrés Mora, será la persona que les impartirá las siguientes 4 clases. Quiero agradecerles que me hayan aguantado con mis dichos, con mis bromas, con mi actitud, con mi idiosincrasia muy colombiana, con el deseo más grande siempre de poderles colaborar y servir y tratar de hacerles lo más ameno posible en cada clase, de manera que aún siendo a una hora de tan tarde como estas, donde pues el cuerpo está muy cansado, pues indudablemente que me han permitido estar con ustedes. Espero que algo de lo que he podido aportar en ustedes durante estas clases se quede. De verdad que me siento muy orgulloso de ustedes, de todos ustedes. Me siento inmensamente orgulloso porque aun cuando en el grupo aparecen 250 y tantas personas, realmente siempre fueron los mismos los que mantuvieron la constancia en las clases. A todos ustedes los he visto en cada una de las clases. Me siento tan sorprendido y tan halagado que mis hermanos mexicanos, guatemaltecos, de República Dominicana, de Argentina, de Ecuador, de Panamá, sigan en clase. Nos han dado un ejemplo de constancia, de responsabilidad, de compromiso inmenso. A mis hermanos y hermanas chocuanos, una región que amo tan profundamente como es esa,
También quiero darles las gracias porque me han permitido servirles. Tal vez debo aprender a hacerlo mejor, pero voy a seguirlo intentando. Y no me voy a detener hasta ser esa persona excelsa y perfecta que ustedes de pronto, o algunos de ustedes querría que fuera, para poderles prestar un mejor servicio. Pero lo que sí es cierto es que lo hago con el amor más grande y más inmenso. A las bellas damas que están aquí presentes desde los 18 a los 99, todas son bellas, todas son maravillosas, todas son hermosas. A los caballeros que están aquí, todos son muy guapos. Afortunadamente los miro con los ojos del Espíritu, con los ojos del amor de Dios. Los ojos que me ha dado para compartir con cada uno de ustedes. Gracias, caballeros. Son unos verdaderos soldados, son unos guerreros y creo que esta generación de resilientes quedará en buenas manos en cada uno de ustedes. Mil y mil gracias. Quiero también agradecerle a todos los que hasta la fecha han hecho la consignación de los recursos para pagar el certificado que se les va a entregar. Les quiero rogar el favor de que, sobre todo los que han consignado por Western Junior, no me han enviado la foto, entonces no se han podido reclamar esos recursos porque eso trae un código. Sin ese código, que son como de 11 dígitos, algo así, de MTC, no sé qué, sin eso no se pueden reclamar. A aquellas personas que aún no han hecho la consignación, por favor, más que por nosotros, pues si no pagan, pues no pagaron, no se les dio el certificado, pero sí que vale la pena que para ustedes, para sus hojas de vida, realmente puedan recibir ustedes esta certificación. Después de las 4 próximas clases, se terminará el día 18 el curso y empezará el curso de capacitando a los capacitadores. De ustedes, los que quieran dar el segundo paso, los que quieran ser certificados el día de mañana, quieran ser acreditados para que ustedes hagan lo que yo estoy haciendo en sus países, en sus ciudades, en sus comunidades, en su vecindario, en universidad, policía, fuerza militar, etcétera, vale la pena que sigan. El segundo nivel, por supuesto, va a ser un poco más complejo, más exigente, digámoslo así, porque pues ya no son ustedes, ya no van a ser los primíparos, sino van a tener un nivel avanzado de resiliencia y van a aprender lo que se les va a enseñar en esos otros niveles. Entonces yo espero que muchos de ustedes se queden. Dicen que son muchos los llamados y pocos los escogidos. De 250 que se matricularon, siempre han sido 80, 90, 100 los que se han mantenido. Bueno, pues de esos esperamos que por lo menos el 20% vayan a ser capacitadores. Quiero también hacer un saludo muy especial. Me honro saludando muy especialmente al doctor Isaías Chalá Ibargüen. Un hombre comprometido, un hombre socialmente reproductivo, un hombre con un corazón maravilloso, un hombre hidalgo, un hombre de respeto, ¿sí? Y un hombre que se ha dado a todo mundo y todo mundo le habla con cariño y le dice el profe, el profe. La Escuela de Líderes de las Américas para la Excelencia en la Gobernanza, en la reunión de su junta directiva, de su consejo de fundadores, tomó la decisión, en virtud a sus valores, a su moral, a su persistencia, a su transparencia, de nombrarlo coordinador general de la Escuela para el Pacífico Colombiano, para todos los departamentos que componen el Pacífico, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Para él, mis respetos, mi agradecimiento y pues bienvenido, doctor Isaías Chalá, a este equipo cuya única función y misión es servir. Nosotros no vinimos aquí a ser alabados, exaltados, ni alzados en hombros. Nuestra labor es servir. Servir hasta el último de nuestros días. ¿Sí? Porque nosotros somos unos resilientes permanentes y constantes y la gloria se la dejamos a Dios, al Altísimo, al gran arquitecto del universo. Para Él es la gloria. Nosotros simplemente somos unos mortales a su servicio. Entonces, doctor Isaías, mis aplausos, mi respeto y los invito a todos a que por favor le demos un aplauso. Muy buenas noches. Quisiera dar unas cortas palabras en esta hora de la noche. Quiero
Un saludo especial para todos nuestros compañeros, amigos de los distintos países, comunidades, sectores sociales. Y en segundo lugar, quiero agradecer a nuestro apreciado canciller y venerable maestro, mi gratitud especial gigante por su generosidad al haber participado en la escogencia para que represente a la Escuela de las Américas para la excelencia de la gobernanza como coordinador general para el Pacífico. Yo quiero decirles que todo esto lo recibo con la responsabilidad que genera un cargo como esto de tanta trascendencia para América, digamos, porque este es un cargo que tiene una incidencia desde el Pacífico, va a tener una incidencia desde el Pacífico para distintas partes del mundo. Y desde esa óptica, de decirles gracias a ustedes porque son nuestros coequiperos, como digo siempre, quienes me han alimentado de distintas ideas, y con ustedes como articuladores seguiremos avante. Muchas gracias y que pasen una feliz noche, que el 5 de marzo sea otra aurora que los ilumine para que sigamos construyendo patria, que sigamos sirviendo, que con esta resiliencia desde sus distintas ópticas y dimensiones podamos servir, porque como decía nuestro canciller, todos tenemos que enfocarnos a servir a nuestra gente, a servir a nuestros semejantes, a ayudar, a cooperar, a poder apreciar, a valorar. Y la mejor testiga de que aprecio, valoro, quiero y amo es doña Lucila Lozano Rentería, doña Fe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Isaías. No, definitivamente agradecerles a todos ustedes. Canciller. Sí, permítanme un segundito. Decirles que el próximo lunes entonces nos espera el doctor Andrés Mora. Espero que se acoplen a la modalidad de él. Es un docente, un instructor maravilloso, con una capacidad increíble. Entonces espero que les encante, estoy seguro que va a ser así, la capacitación con él. A mis hermanos mexicanos, contarles que ya hemos creado en México la Escuela de Líderes de las Américas para excelencia en la gobernanza. El próximo 18 de este mes viajo para México a los grados de la primera promoción latinoamericana de residentes. Espero encontrarme con muchos de ustedes allí. Ya el doctor Voltar Varas Violante, otro querido hermano también, es el director delegado de la escuela para México. Estamos también trabajando para poder crear la sede de la organización en Guatemala, en El Salvador y en República Dominicana. Y el objetivo, además de esto, es poder comenzar a trabajar con todos ustedes para crear la Agencia Nacional de Emergencias en cada uno de los países. El objetivo de esta capacitación no solamente es poderles llevar a ustedes algo de conocimiento, sino que por una iniciativa de todos los países del hemisferio americano y por iniciativa también del gobierno de los Estados Unidos, de la Agencia Federal de Emergencias, estamos buscando crear en cada país la Agencia Nacional de Emergencias. En el caso de México y Estados Unidos es la Agencia Federal. En los demás países es la Agencia Nacional de Emergencias. Y entonces, en ese orden de ideas, la función de la Escuela de Líderes de América es la de formar a todos los que van a ser parte de estas agencias, sean médicos, sean paramédicos, enfermeras, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, policías. Nuestra función es capacitarlos en áreas específicas, ¿sí? Y luego de eso, los instructores del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a través de la Houston Chapel los van a capacitar en otras áreas específicas. Y ustedes son los encargados de capacitar en sus países a los que van a ser los funcionarios de esas agencias. Y por supuesto ustedes van a ser los primeros funcionarios de esas agencias. Entonces estamos buscando precisamente
cómo poder apoyar y desarrollar esta necesidad que tiene el mundo frente a lo que se viene, que pues los científicos ya lo han ido estableciendo a nivel de pandemias, a nivel de desastres naturales, y por supuesto que un toque de la mano del hombre a través de los actos terroristas. Entonces es importantísimo que ustedes no vayan a pensar que es que esto llegó hasta a su fin el 18 y que no, lo contrario. Aquí es donde va a empezar una oportunidad muy grande, incluso si se quiere laboral para muchos. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Nuevamente reitero, por favor, quienes no hayan podido hacerlo antes, cancelar, por favor, estos derechos de la certificación. Nuestra página web, ustedes la conocen, www.escueladegobernanza.org. Les puse como tarea que entraran a nuestro canal de YouTube, se suscribieran, tocaran la campanita, y aunque sea una de las clases, le dieran el like, ¿sí? Y no lo hicieron. Tristemente, y para mi sorpresa, escasamente entraron 37 personas. O sea que una tercera parte de los que está aquí presente lo hizo y los demás no lo hicieron. Si no empezamos a ser disciplinados, pues no vamos a poder ser unos buenos primeros respondientes. Si no aprendemos a ser disciplinados, seguramente no vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Y yo utilizo una metodología diferente a la metodología que dan en los grupos de instrucción. En los grupos de salvamento, en los grupos de rescate se dan órdenes. Yo procuro no enseñar bajo ese modelo, sino los invito a que entren al canal de YouTube, den like, los invito a que conozcan nuestra página web. Y los sigo invitando. Qué rico que mañana me despierte y encuentre que hay 300 suscritos. ¿Ven? Pues sería muy importante. Entonces, bueno, ya a partir... bueno, disculpo nuevamente la hora, y ya los que quieran de pronto decir algo, ¿cómo es que dicen? La cámara es de ustedes. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias a ustedes, canciller, por este espacio de enseñanzas. De la verdad, gracias, buenas noches. Mucho que pensar, y esperemos que Dios nos encuentre en otro espacio. Pero de todas maneras, muchas gracias de parte de Leonor Díaz. Hasta hoy, feliz noche para todos. Mañana, bye bye. Buenas noches desde México a todos. Buenas noches, nos vemos. Ya saben, mañana pueden consultar el video, mañana debe estar colgado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, doctor Isaías. Feliz noche, que Dios los bendiga. Buenas noches, feliz noche. Feliz noche. Hasta luego, descansen. Señor canciller, muchas gracias por todo, por su paciencia. Gracias. Feliz noche. Hasta luego, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, que Dios los bendiga a todos. Seguimos charlando. Chao, mi amiga. Chao, Ceci. Buenas noches para todos. Feliz noche, muchas gracias. Ahora sí ya me puedo quedar como amigos con los que quedan. Bueno, espero que hayan disfrutado estas clases.